Hola, buenas noches. Soy Josefina Bravo, coordinadora de la Pastoral Profética de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta noche tenemos toda una semana de formación aquí con mi amiga y compañera catequista y coordinadora de la catequesis infantil. Pati, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, sean bienvenidos. Pues sí, gracias a este esfuerzo de la parroquia por tener semanas de formación, tenemos el privilegio de haber preparado para ustedes toda una semana de temas maravillosos. Les pedimos se sigan conectando para que sigamos descubriendo todo aquellos que sus niños ya saben, También invitamos a los papás y padrinos, en especial, estas pláticas es para toda la familia, pero nos encantaría que nos acompañen nuestros papás y padrinos. ¿Por qué? Por esa necesidad de saber por qué me eligieron como padrino y por qué como papá hoy estoy llamado a llevar a mi hijo a su primera comunión. Pero este tema, no lo olviden, es para todos. Les agradecemos a todos se hayan conectado y seguimos esperando se sigan conectando. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la semana de la catequesis infantil. El nombre de mi amiga y compañera es Brígida Gómez y mi nombre es Carmen Delgado. Venimos de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocida como El Pocito. Vamos a dar inicio en esta semana de catequesis con un interesante tema, que es el bautismo y que es la entrada a la fe, que es la entrada a la vida espiritual en unión con Dios. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nuestro Señor nos permite compartir con todos ustedes un bonito tema, el bautismo, el cual nosotros hemos preparado con mucho gusto y queremos compartirlo. Daremos inicio a nuestros temas de formación y hoy vamos a presentar y compartir el sacramento del bautismo, que es la entrada a la vida de fe. Nos vamos a invitar a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé a conocer su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que nos has instruido en los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, para adentrarnos en este tema, primeramente vamos a comprender un poquito el significado de la palabra sacramento. Y la palabra sacramento es referido al uso latino de sacramentum, donde la raíz sacer expresa una relación con lo divino y mentum es referido al medio o instrumento. Entonces podemos decir que sacramento es el medio por el cual algo se hace sagrado. Y por lo tanto, decimos que el sacramento del bautismo es sagrado. Los sacramentos nos transmiten la vida de Jesús, fortalecen nuestra vida aquí en la tierra y son como un caminito que nos ayudan a vivir en santidad conforme a lo que Dios quiere. Podemos ver y experimentar la acción de Dios en nuestras vidas. Es muy importante recibir los sacramentos. Ellos nos transmiten la vida nueva de Jesús y solo unidos a Él podemos dar fruto, como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Esto lo vamos a ir descubriendo por la gracia de Dios, que ilumina por el don del Espíritu Santo, y vamos caminando de la mano de Dios a lo largo de nuestra vida.
Los sacramentos son signos de la presencia de Dios, y esto nos dice el Evangelio de San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los sacramentos son signos e instrumentos por los que el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos su cuerpo. Bien, los tenemos clasificados de la siguiente manera. ¿Sí? Son 3 los sacramentos que nos inician en la fe para llevar una vida cristiana. Primeramente tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el bautismo nosotros recibimos la vida nueva. Nos inician en la fe, en la esperanza y la caridad, que son virtudes teologales. Nosotros nos vamos a adentrar a conocer el sacramento del bautismo y sus dones, así como los compromisos que desde ahí adquirimos con él. En el sacramento de la confirmación recibimos la plenitud de sus dones y la fuerza del Espíritu Santo, que ya desde el bautismo hemos recibido, como son los dones de la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, el consejo, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, que fueron instituidos el día de Pentecostés. En el sacramento de la Eucaristía recibimos a Jesús como nuestro alimento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto nos va a ayudar a llevar una vida cristiana. A continuación tenemos los sacramentos que curan y nos restauran, que es la reconciliación y la unción de los enfermos. En el sacramento de la reconciliación es una acción sagrada en la que se nos da el perdón de Dios, borra nuestros pecados y restaura nuestra vida de gracia y aumenta nuestra fuerza espiritual para unir nuestra vida a la vida de Jesús. El sacramento de la unción de los enfermos es una práctica que la Iglesia ha recibido de nuestro Señor y es donde Jesús da consuelo, nos da paz y fuerza en la enfermedad, recibiendo salud espiritual. Y si Dios así lo desea, se puede recibir la salud corporal. A continuación veremos los sacramentos que nos preparan para el servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Según a la vocación a la que seamos llamados por Dios, el sacramento del orden sacerdotal es un llamado muy especial al servicio y a la consagración a Dios nuestro Señor. Sus principales funciones son santificar, enseñar y gobernar a la Iglesia. En el sacramento del matrimonio, Dios en su infinito amor puso en el corazón de los hombres y las mujeres una vocación, un llamado muy especial para que por amor pudieran unirse, ayudarse y fueran servidores de la vida. Y es una acción sagrada entre dos personas bautizadas. ¿Qué es el bautismo?, se preguntarán ustedes. El bautismo significa sumergir, introducir dentro del agua. Primeramente veremos que es un baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Es iluminación. Al bautizado su espíritu se ilumina y tras haber sido iluminado se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Es llamado también don, gracia, unción, vestidura de incorruptibilidad, sello de agua y del Espíritu, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1216. Bien, ahora veremos las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. La creación. De la creación dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y esto lo encontramos en el libro del Génesis. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable,
es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Y en la vigilia pascual nosotros escuchamos la oración de la bendición. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. El diluvio. Con el arca de Noé, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvos a través del agua. Podemos decir que destruye el pecado para que renazca sobre las aguas. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. Y también en la vigilia pascual, en la bendición del agua, escuchamos: oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Otra de las prefiguraciones es el paso por el Mar Rojo. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es la que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Si el agua del manantial simboliza la vida, entonces por este simbolismo del bautismo significa renacer a una vida nueva. Las prefiguraciones del bautismo en el Nuevo Testamento. 1. El bautismo de Juan. Bautiza con agua, prefigurando el bautismo en el Espíritu de Jesús. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Juan es la voz que clama en el desierto: enderecen los caminos del Señor. Ahí mismo en el Evangelio de Juan dice: predica un bautismo de conversión, de retorno a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Su experiencia y misión se centran en el desierto. Evangelio de Lucas, donde da testimonio de una vida austera y prepara la venida del Mesías esperado por todos. El bautismo de Jesús. Es bautizado por Juan en el río Jordán. Lo vemos en el Evangelio de Mateo y Marcos, quien lo reconoce como el Mesías. En ese momento inicia su misión redentora como portavoz del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. Está en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Su bautismo está en relación con la cruz y a la vivencia de su pasión. El bautismo cristiano inaugura la nueva época en la historia de Jesús. Evangelio de Marcos. Invita al bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y a recibir el don del Espíritu Santo. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A continuación veremos qué es el sacramento del bautismo. Primeramente, es el fundamento de la vida cristiana. Nos hace hijos de Dios. Abre el acceso a los otros sacramentos. Nos libera del pecado original. Nos consagra y reviste a la vida de Cristo. Recibimos el don del Espíritu Santo. Formamos un solo cuerpo que es la Iglesia, y fue instituido por Jesucristo nuestro Señor. Damos inicio a nuestra vida de fe, que es un regalo del cual Dios nos hace partícipes con el don de la vida espiritual. Nacemos a una vida nueva por el agua y la palabra. Nos permite recibir a los otros sacramentos y nos hace ser miembros de Cristo y nos hace partícipes de su misión. Morimos al pecado y nos otorga una vida nueva como un sarmiento
que unido a la vid que es Jesús, para que podamos dar frutos de amor con nuestras acciones. Este sacramento lo dejó instituido nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí tenemos ese mandato a cumplir esta misión y nos lo dice el Evangelio de Mateo. Id y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón, vemos como nos lo dice el Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor Jesucristo deja instituido el sacramento del bautismo. A continuación, vamos a ver cómo se efectúa el rito del bautismo. Bien, primeramente, somos recibidos por el sacerdote. Se acerca a la puerta del templo para recibir a los papás y padrinos junto con el niño a bautizar. Así es como iniciamos. Somos recibidos en la casa de Dios. Inmediatamente los padres deben estar de acuerdo con el bautizo de su hijo. Por esta razón, el ministro preguntará a los presentes: ¿qué es lo que piden a la iglesia para su hijo o hija? A lo que se deberá responder: el sacramento del bautismo. En este momento, que es el primer momento de compromiso como papás y padrinos. Inmediatamente se asignará al niño. La señal de la cruz nos indica la marca de Cristo sobre el que le va a pertenecer. Significa además la gracia adquirida por la cruz de Cristo. Y el sacerdote dice: la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En el nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hagan también la señal de la cruz sobre el niño. La señal de la cruz es un signo de nosotros los cristianos. A continuación escucharemos la palabra de Dios, que es el anuncio que suscita en todos la respuesta de la fe, ya que por la palabra de Dios es que nace la fe y se alimenta. La comunidad ora por mí, es decir, por el bautizado. Escucharemos del Santo Evangelio: yo soy el buen pastor, las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Este es el Evangelio que por primera vez desde nuestro bautismo escucharemos. Por primera vez escuchamos el Santo Evangelio para conocer la voz del buen pastor. Inmediatamente escucharemos la letanía de los santos. Aquí la Iglesia pone a nuestro alcance testimonios de fe que nos han precedido a la morada celestial. A ellos se les pide intercesión por el nuevo integrante de la Iglesia, con las oraciones a los santos. Se hace mención la letanía de los santos para honrarlos y pedir su poderosa intercesión. Se continúa con un exorcismo. En esta oración se pide la liberación del pecado para que los bautizados puedan convertirse en templos vivos del Espíritu Santo. Y escuchamos la siguiente oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños o niñas, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo, y sean así templos de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por medio del exorcismo, somos liberados del pecado y del espíritu del mal que nos tienta.
A continuación se lleva inmediatamente a la unción. El niño o niña es ungido con el óleo de los catecúmenos en el pecho. ¿Esto qué significa? Es una preparación para que el niño pueda confesar la fe de la Iglesia. Y escuchamos la siguiente oración. Para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, les ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con esta unción, el niño queda preparado para confesar la fe de la Iglesia a la que es confiado y queda consagrado a Dios. Inmediatamente se prosigue a la bendición del agua, para que con esta agua sea utilizada para el bautismo. Y se dice la siguiente oración. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta acción la hace el sacerdote ahí en la pila bautismal, como la vemos en la imagen. El agua se consagra mediante la oración. En este momento, o se utiliza la que es bendecida en la noche pascual. Es signo de nuevo nacimiento en el Espíritu y da inicio a la vida de gracia y a la pertenencia del pueblo de Dios. En el Evangelio de Juan vemos el pasaje de Nicodemo, donde Jesús dice que hay que renacer de lo alto y del Espíritu para pertenecer al pueblo de Dios y a la vida eterna. Inmediatamente se hace la renovación de las promesas bautismales. En nombre del niño a bautizar, los papás y los padrinos renuncian al pecado y renuevan las promesas bautismales con la oración del credo. En estas promesas está el resumen de lo que creemos, de aquello a lo que nos comprometemos y de la forma en la que deseamos vivir nuestra vida cristiana. Profesar la fe en Dios y en Jesús supone adherirse al estilo de vida del Evangelio. Inmediatamente se prosigue a realizar el bautismo. El niño se lleva a la pila bautismal y en ese momento, que es el momento central de nuestra celebración, las palabras que se pronuncian son el nombre del niño, y dice a continuación: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras se derrama agua sobre la cabeza del bautizado o se sumerge a éste en la pila bautismal. Se derrama agua sobre la cabeza del niño. También ahí debemos decir que también los adultos que no han sido bautizados tienen este mismo proceso. Se derrama el agua 3 veces, haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con este signo nos purifica y nacemos a la vida divina y a la vida de gracia. A continuación, se hace la unción con el Santo Crisma. La unción con el Santo Crisma, que es el óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un nuevo cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo. Literalmente ungido significa persona consagrada. Qué gran regalo en ese momento recibimos. Con esta unción
Los bautizados nos proclamamos para ser sacerdotes, profeta y rey, al igual y en semejanza de Jesucristo. Nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1141, 783, 784 y 785 nos dan como también la obligación de que somos partícipes de la vida de Cristo en la Iglesia y parte de la Iglesia a ser sacerdotes. Sacerdotes porque Jesús, como sacerdote, quiere ofrecer a Dios un pueblo sacerdotal. Profeta, profeta porque todos los bautizados estamos con la obligación de proclamar al que nos dio la libertad del pecado, y rey por la realeza que Jesucristo tuvo, que es el Rey de Reyes, que vino a servir, no a ser servido. A la Iglesia nos compromete a ser servidores. El bautismo es pues una configuración con Cristo, porque ya desde ahí nos consagra, nos hace sagrados y nos incorpora a la santidad. Inmediatamente se hace la imposición de la vestidura blanca que ya el niño trae. Esto significa que el bautizado se ha revestido de Cristo y ha resucitado con él a la vida de la gracia. Y escuchamos la oración siguiente. Ya has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplo de sus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. La vestidura blanca simboliza la pureza del alma, que ha sido purificada por el agua y por el Espíritu. Ahora se hará entrega del cirio encendido. El cirio que recibe el niño bautizado se enciende directamente del cirio pascual y significa que Cristo ha iluminado al recién bautizado. Escuchamos la siguiente oración. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que este niño o niña que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz. Al recibir la luz de Cristo que ilumina al recién bautizado, lo convierte en hijo de la luz y es llamado a ser luz del mundo. Ahora ya somos hijos de Dios. Ahora ya hemos entendido que desde nuestro bautismo Dios nos ha convertido a esta gracia divina, nos ha llamado a pertenecerles y nos ha consagrado, y ahora ya le podemos llamar Padre. ¿En dónde lo hacemos y cómo lo hacemos? Con la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseña. El nuevo bautizado es ahora hijos de Dios. Los bautizados podemos llamar Padre a Dios, y Jesús nos lo enseña en la oración, cómo llamar Padre a Dios. Inmediatamente después de haber realizado el rito, vamos a recibir la bendición, ¿sí?, por medio del sacerdote que nos ha dado el Santo Sacramento. El sacerdote también bendice a mamá, a papá y a todos los que concurren al Santo Sacramento. Para la mamá dice la siguiente oración. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga a ti, madre de este niño, que te sientes agradecida por haberlo recibido, para que permanezca siempre con él.
en continua acción de gracias, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A los papás también les dirige la siguiente oración. El Señor Todopoderoso te bendiga, a ti padre de este niño, para que juntamente con tu esposa seas el primero que de palabra y de obra des testimonio de la fe ante tu Hijo. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y finalmente el sacerdote bendice a la comunidad que ha estado con nosotros en este santo sacramento. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición solemne se cierra la celebración del bautismo. Bien, ahora que ya vimos este sacramento y que ya vemos cómo se realiza y que cuántos regalos nos da, con el bautismo vamos a conocer lo que Dios da a cada uno de nosotros. Dios le conoce por su nombre, es decir, a cada uno nos llama por nuestro nombre, nos conoce por nuestro nombre. Dios lo reclama para sí mismo y será nuestro Padre. Dios lo protegerá y amará porque es suyo. Satanás no tendrá más poder sobre este niño. El Espíritu Santo habitará en el niño desde ese día y lo santificará a través de su vida. El niño se hace parte del cuerpo de Cristo. Y finalmente veremos que Jesús será su pastor y maestro y le dará vida abundante. El sacramento del bautismo es una semilla que se siembra. Luego los padres y padrinos tienen que hacerla crecer, guiar al niño o a la niña poco a poco a aprender sobre el plan de Dios para que ellos, tratando que acepten por ellos mismos la fe en la cual fueron bautizados. Ahora veremos los compromisos adquiridos de papás y padrinos. Primeramente, educar al bautizado en la fe. Preocuparse de que el bautizado reciba la formación cristiana por medio de la catequesis o integrarse a un grupo o movimiento para que tenga una vida cristiana. Vivir como una familia cristiana que reza, asiste a misa los domingos, que comparte con los pobres, que trabaja para instaurar el reino de Dios en la tierra, con la esperanza de alcanzar la santidad y contemplar a Dios a la vida eterna. Participar activamente en la vida de la Iglesia para alcanzar la madurez de la fe. Veremos aquí los signos del bautismo. El agua nos transmite la limpieza del pecado original y la fuerza para darnos la luz de la vida nueva de Jesús. Con el óleo o santo crisma, la fuerza del Espíritu Santo y el perfume de Cristo que recibimos nos hace tener el olor a Cristo. La vela encendida, que es la luz de Dios, que iluminará nuestro corazón y convertirá a cada bautizado en hijo de la luz. La vestidura blanca, que es la nueva vida cristiana, que renace en cada bautizado y que la debemos conservar sin mancha. Y la Biblia, en donde tenemos la palabra de Dios, en donde Dios me habla y puedo escuchar su palabra. Con estos signos que desde el bautismo hemos sido purificados y signados por la cruz, le dan la fortaleza que ayudarán al niño y a todo ser bautizado a comenzar su vida cristiana, por gracia de Dios. También
debemos cuidar de mantener la luz que ha recibido y con la que Cristo lo ha iluminado, para que ese hijo de la luz, para que sea hijo de la luz. Debemos de cuidar la vestidura blanca con la que ha sido revestido y que debe mantener sin mancha, es decir, sin pecado, y lleguemos a la vida eterna. Y la palabra de Dios, que al leerla es el mismo Dios quien nos habla y nos enseña a conocer a Jesús, a vivir y siguiendo las enseñanzas del Evangelio y aprendiendo a dar frutos de amor. Hermanos, qué grandioso es recibir el bautismo. Ahora comprendemos por qué están presentes tantos signos que nos ayudan a ver lo que Dios hace en nosotros y cómo a partir de ese día le pertenecemos a Él. Somos sus hijos y formamos la gran familia de Dios. Qué importante es recordar que Dios es nuestro Padre y por lo tanto que todos los bautizados somos hermanos, como lo dice San Pablo, porque todos nosotros hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo, y también todos participamos del mismo espíritu. Pues hermanos, agradezcámosle a Dios esta gran bendición. ¿Cuántos dones y regalos hemos recibido en el día de nuestro bautismo, en el que Dios nos da la misión de ser custodios a los papás y a los padrinos, para fortalecer y acrecentar la fe en nuestros hijos y ahijados, cuidando las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad? Debemos ayudar a enraizar la virtud de la fe, enseñándoles a creer en lo que nosotros creemos, que es la revelación de Dios, en su palabra y en los sacramentos, que nos llevan por el camino de la salvación, para alcanzar la vida eterna y nuestro testimonio de vida cristiana, que debe ser vivir en el amor de Dios y al prójimo. Hará que el niño viva la caridad con actos de amor a lo largo de su vida, como un verdadero hijo de Dios y de la luz. Las Sagradas Escrituras nos dicen, efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Bien, una vez que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, veremos cómo llevar una vida cristiana. Ser hijos de Dios desde nuestro bautismo implica fortalecer la fe, es decir, la vida de Dios en nosotros para nuestra salvación, esa vida de fe que hemos recibido. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por medio de la formación. Nos volvemos discípulos, queremos aprender, queremos escuchar y queremos entender por medio de una catequesis de la palabra de Dios que nos enseña a vivir su voluntad. Ahí podemos encontrar las virtudes como la humildad, la bondad, la obediencia, la paciencia, la prudencia, la sabiduría y muchas otras virtudes más que nos van a enseñar a cómo vivir la voluntad de Dios. Porque un discípulo que escucha, que entiende y aprende, ama y sigue al Maestro. ¿Y quién es nuestro Maestro? Jesús. Jesús nuestro buen pastor, para vivir en la verdad, en la luz y en el amor. Con nuestra propia vida daremos testimonio con plena conciencia y amor, llevando una vida de oración y participando de la celebración de la liturgia en la Santa Misa. Como hermanos, somos la gran familia de Dios que nos congregamos
y escucharemos ahí las enseñanzas de Dios nuestro Señor. El tiempo invertido en Dios, hermanos, no es un tiempo perdido, es un tiempo que nos lleva en este camino a la santidad. Una santidad que empieza con la conversión, que nos va llevando de la mano a la salvación. Esa salvación que Jesús nos ha mostrado en su resurrección. Y es un camino que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, vamos a agradecer a Dios todos estos dones y regalos con los que nos ha bendecido desde nuestro bautismo. Sigamos cuidando, manteniendo la pureza del alma y mantengámonos unidos a Jesús, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Pues bien, ahora conociendo todas estas enseñanzas y cómo podemos realizar cada vez más y acrecentar nuestra fe, nosotros estamos invitados a por nuestro Señor a colaborar con más dedicación a la entrega de un servicio en nuestras familias, en nuestro trabajo y en todo nuestro entorno social, en donde nosotros podemos compartir todas estas enseñanzas a las que hemos sido llamados y a las que hemos recibido grandes regalos desde nuestro bautismo. Estas tareas van a ayudar que nuestro camino de santificación lo podemos compartir con los que colaboramos en nuestra vida diaria. Bien, hermanos, después de haber descubierto tantas grandezas y tantos regalos que Dios nos ha hecho partícipes en este sacramento, queremos agradecerle a Dios nuestro Señor con la oración que Jesucristo nos ha enseñado, que es la oración del Padre Nuestro. Los invitamos a todos ustedes a orar junto con nosotros y agradecer a nuestro Dios Padre esta gran bendición de haber sido llamados hijos de Dios desde nuestro bautismo, porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que siempre sabe lo que necesitamos recibir en nuestra vida diaria, esas bendiciones que siempre nosotros vamos descubriendo y que tenemos la gran oportunidad hoy en día de saber comprender y ser agradecidos con un Padre del cielo, un Padre que nos da tanto amor, que nos regala su presencia en nuestra vida diaria. Les invitamos pues a decir la oración del Padre Nuestro. Y de antemano les agradecemos este tiempo y este momento de formación con el cual pues estamos muy agradecidos con ustedes, ¿sí?, por haber compartido este tiempo de gracia con nosotros. Nos ponemos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hemos concluido nuestro tema por el día de hoy y los estamos invitando a todos para que sigan conectados toda la semana, porque son temas de la catequesis infantil y que a lo largo de nuestra vida nos van a servir, ¿verdad, Brigitte? Así es, Carmelita. El día de hoy les queremos agradecer la atención que hayan tenido para recibir este primer tema de formación. Y ojalá y que ustedes, ¿verdad?, se queden con eso que Dios quiere que ustedes vayan descubriendo y que sigamos cumpliendo nuestra misión como papás, como padrinos, ¿sí?, de seguir de la mano con sus niños, con sus ahijados, cumpliendo nuestra misión, que es ayudar y caminar en la fe, ¿sí?, y que verdaderamente
lo hagamos porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Hoy lo hemos recordado que desde el bautismo tenemos ese Padre celestial, tenemos ese Padre amoroso que nos cuida, que nos ama y que Él quiere que también lo vayamos descubriendo a través de nuestra vida, cómo Él está presente siempre con nosotros. Entonces esta misión a la que estamos llamados, pues es un camino de fe, es un camino de crecimiento y es un camino de conversión, como lo vimos en nuestro tema. Muchas gracias, les agradecemos, ¿verdad?, a ustedes esa amable atención que han tenido con nosotros y los seguimos invitando, como dice nuestra coordinadora Carmelita, el día de mañana, ¿verdad?, para que se sigan conectando a estos interesantes temas. Muchas gracias, que Dios los bendiga.